Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Domingo 9 de febrero. Seguimos estudiando la lección número 7, el problema del mal. El texto para toda esta semana reza así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no existirá más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Queremos agradecerte, Padre, porque aunque el mal es un misterio, el Calvario ha explicado que no hay razón de que éste exista, porque Dios es amor. Por tanto, aléjanos del sufrimiento, del pecado y del gozo del Evangelio, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy domingo, ¿hasta cuándo, Señor? Quiero comenzar con la siguiente declaración que se encuentra en el capítulo 30 del libro El conflicto de los siglos, y reza así. Y lo voy a invocar porque explica muy bien por qué el origen del mal y del dolor. Dice así: para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación, y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es esto un misterio que no pueden explicarse, y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Hay quienes en sus investigaciones sobre la existencia del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló. De aquí que no encuentran solución a sus dificultades, y los que son dominados por una disposición a la duda y a la cavilación lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de la Santa Escritura. Otros, sin embargo, no se pueden dar cuenta satisfactoria del gran problema del mal, debido a la circunstancia de que la tradición y las falsas interpretaciones han oscurecido las enseñanzas de la Biblia referentes al carácter de Dios, la naturaleza de su gobierno y los principios de su actitud hacia el pecado. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Es imposible porque es un misterio. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad
en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. ¿Ves? No tiene razón para existir. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. He leído el capítulo 20, el capítulo 30 del conflicto de los siglos, el origen del mal y del dolor, 2 párrafos. ¿Ven? Ella asevera que no hay razón para que exista el pecado. Y ella eleva diciendo que el pecado es transgresión de la ley. Y ya hemos dicho que Cristo es la ley encarnada. Como Cristo es la ley encarnada, pecado es no dejar que Cristo tome posesión de tu vida. Eso es pecado. Vivir una vida sin tomar en cuenta a Dios. Y eso fue lo que pasó con Lucifer. Y cuando uno ve tantas injusticias y tantas cosas malas en el planeta, tanta gente con tanto dinero y tanta hambre, tanta injusticia que hay en el planeta, dice, no hay Dios. Sí hay Dios. Oiga esto. El pecado entró en Lucifer porque él creó el pecado. Él quiso vivir su vida independiente a Dios. Y vemos los resultados de que fue expulsado del cielo. Pero en el planeta Tierra, el hombre fue hecho sin inclinación a lo malo. Y como he dicho otras veces, para Adán pecar era tan difícil como lo es nosotros dejar de respirar y seguir viviendo. Inténtelo. Pues esa era la condición de Adán. Era tan difícil de pecar que por eso es que dice aquí, el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú sabes que el licor hace daño, tú lo tomas. Ah, porque me gusta. Ajá. Porque te gusta. ¿Y quién te enseñó que te gusta? ¿Por qué te enseñó el pecado? El Señor pecado. Yo no quiero probar una copa de alcohol de ningún tipo. Llámese cerveza, llámese vino, llámese ron, llámese whisky, no me interesa. Vodka, no me interesa. Toda persona que toma alcohol o licor, la primera vez arruga la cara de tan fuerte que es. Y la persona que fuma por primera vez, lo que hace es toser mucho. Es desagradable, pero la gente, sabiendo que hace daño, persiste en lo que hace daño. ¿Qué es eso? Transgresión de la ley. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas injusticias,
Nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? En el mismo sitio donde estuvo cuando su Hijo fue crucificado. Y el pecado es tan terrible que cuando Dios Padre vio a su Hijo crucificado, Él tuvo que abandonarlo en su... ¿Cómo lo explico mejor? El Padre, el Espíritu de Dios estaba en Cristo, y cuando Cristo tomó el pecado nuestro, el Padre tuvo que apartarse de Cristo para que pisara o experimentara el pecado en su cuerpo. Y por eso es que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque Dios, si ponía todo el pecado de la humanidad sobre Cristo, no podía estar dentro de Cristo, sino salir de Él para que Cristo pisara solo el lagar. Y Cristo pasó por la misma experiencia que van a pasar los malos por empecinarse en hacer lo malo y en aplaudir lo malo. Amigo, cuando vemos cosas malas y Dios clamamos a Él por justicia y no vemos respuesta, es lo mismo que pasó con Job. Yo sé lo que estoy permitiendo y por qué. ¿Saben una cosa? Lo que está pasando en el planeta, dice el libro Servicio Cristiano, que esto es un teatro. Y Pablo dice en 1 Corintios que el mundo es un teatro donde el universo está mirando cuán dañino es el pecado y cuánto daño está haciendo en la creación. Y Dios odia el pecado porque le hace daño a lo que Él creó. Por eso es que Él lo odia, porque hace daño y es un Dios de amor y quiere deleitarse con sus hijos en el bien. Pero hay cosas que uno ve que pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Mire, despreocúpese que a su tiempo las uvas maduran y todo va a tener respuesta, todo. Uno con el tiempo y otro cuando Cristo venga por segunda vez contestará todas las preguntas habidas y por haber con relación al silencio de Dios frente al daño funesto del pecado en sus hijos. ¿Saben? Dios mismo lloró al pie de la cruz cuando su Hijo sufría. Y el mismo Dios llora en nosotros y por nosotros cuando sufrimos lo del pecado y pasamos por la experiencia desagradable de los efectos del pecado. La pluma inspirada dice: Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando hayan llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Pronto llegará el día de la venganza del Señor, cuando todos los que hayan transgredido su ley y oprimido a su pueblo recibirán la justa recompensa de sus actos, cuando todo acto de crueldad o de injusticia contra los fieles de Dios será castigado como si hubiera sido hecho contra Cristo mismo. Conflicto de los siglos, páginas 44 y 45. Hermanos, Él no quiere la muerte del impío, sino que se torne a Él y viva. Pero todas esas injusticias tienen un límite y Dios se levantará de su trono para hacer justicia a sus escogidos. Que Dios nos ayude a esperar pacientemente en el Señor, que a su tiempo Él aclarará muchas cosas. Que Dios nos bendiga. Para mañana lunes 10 de febrero hay muchas cosas que no conocemos. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a la suscripción.